Bien, devs, y ahora sí, con consola limpia, vamos a crear otro archivo. Este archivo se va a llamar 3-objetos, objeto, vamos a ponerle, objeto JSON. JSON significa JSON, y después les voy a explicar cómo funciona. JSON significa JavaScript Object Notation, notación de objetos de JavaScript, básicamente. En criollo, y vamos a abrirlo con su plain text, perdón, y bueno, lo que vamos a hacer, obviamente siempre con el prefijo var, vamos a crear, le puse extensión JSON, la extensión JSON existe, pero tiene que ser extensión JS. Escribí como para explicar y me olvidé de borrar lo que sobraba. Bien, ahora sí, vamos a cerrar este que ya no existe, vamos a abrir este, perfecto, y ahora sí, vamos a crear una variable, le vamos a poner de nombre JSON, y al igual que el arreglo, nosotros al arreglo lo definimos con corchetes, pero el objeto se define con llaves, ¿sí? El objeto, vamos a poner comentarios, como hacemos siempre. Entonces, el objeto es similar al arreglo, ¿sí? La diferencia, vamos a ponerlo abajo para que quede todo en la pantalla. Perfecto. La diferencia es que en lugar de tener posiciones y valores, la información, vamos a poner así, se organiza por atributos, ¿sí? Atributos lo pongo entre comillas, atributos y valores. ¿Qué significa esto? El atributo es un nombre, ¿sí? Que le vamos a dar o sea, que hace referencia a cada valor. Por ejemplo, imagínense que yo quiero usar palabra y el valor va a ser curso de programación, por ejemplo, ¿sí? Bien, este sería el atributo, palabra sería el atributo y curso de programación sería el valor. Perdón. Vamos a poner acá, esto sería atributo, dos puntos, vamos a separarlo un poquito para que quede prolijo, y esto sería el valor. Entonces, de la misma forma que pusimos 1, podemos seguir poniendo cosas, al igual que en el arreglo, separado por coma, y acá, por ejemplo, vamos a poner número, dos puntos, y vamos a poner el número 1, 2, 3, 4, 5, porque se me escapó el dedo. Vamos a poner uno que sea flotante, y vamos a hacer 1, 2, 3, punto, 45. Y esta sería nuestra estructura de datos. El objeto, entonces, se define entre llaves y está separado por un par, o sea, el dato está definido por un par de atributo y valor. Se llama par porque la información es esta completamente, pero para acceder al dato tengo que accederlo a través de su llave, que sería su atributo. ¿Cómo hago yo para poder acceder entonces a cada dato o a cada tipo de dato? Tenemos dos maneras de hacerlo. La más común, vamos a hacer un console.log. La más común, ahí está, es hacerlo de esta forma, que sea punto, por ejemplo, JSON punto palabra. Entonces, con el punto, nosotros accedemos, ¿sí?, al atributo palabra de mi objeto JSON, ¿sí?, de nombre JSON. Vamos a ejecutarlo, vamos a escribir como siempre node y el nombre de nuestro archivo, en este caso es objeto JSON.js, lo ejecutamos y fíjense que me aparece curso de programación, que es justamente lo que tengo
dentro del atributo palabra de mi variable, o sea, de mi objeto de nombre JSON. Perdón. ¿Cuál era la otra forma? Porque yo les había dicho que teníamos dos maneras de acceder a la información. La segunda es haciendo un console.log de JSON y, al igual que en el arreglo, entre corchetes, entre comillas, voy a poner el nombre de mi atributo. En este caso vamos a usar el atributo número. Accedemos al atributo número. Vamos a ver que si ejecutamos nuestro archivo podemos acceder tranquilamente también. Acá nos devuelve el dato, nos devuelve el número, el tipo de dato. Podemos accederlo también de esta manera. De cualquiera de las dos maneras es exactamente lo mismo, ¿sí? Ya vamos a ver que podemos iterar con este tipo de datos de una forma muy fácil, muy cómoda, pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos avanzando con las clases. Les comento, no les mostré cómo modificar el arreglo porque ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Tampoco les voy a mostrar cómo modificar el objeto por lo mismo. O sea, en el siguiente video vamos a editar objetos y editar arreglos.